Prepárense, porque vamos a hablar de Davos Seaworth, alias el Caballero de la Cebolla. Y no es que huela mal. Bueno, quizás un poco. Bueno, quizás en Game of Thrones todo el mundo olía a cebolla y para ellos ya ese era un olor normal. Sino que se ganó este apodo de la forma más humilde posible, traficando cebollas para salvar un montón de gente de morir de hambre. Y así veremos un hombre que pasó de contrabandista a caballero, con su arquito desgastado, metiendo mercancía de contrabando. Pues ese era Davos, un humilde marinero que lo único que sabía era sobrevivir, con ingenio y nobleza, hasta que un día se la jugó por el bando de Stannis Baratheon, el hermano de Rey Bower. Déjanos. Davos le coge cariño a Stannis, lo ve como el más justo de los Baratheon, y decide seguirlo hasta el fin del mundo. ¿Cuál es el problema? Que al lado de Stannis hay una pelirroja llamada Melisandre, que saca sombras asesinas de su vagina. Sí, así como suena. Davos, que es un hombre con algo de sentido común, dice: no me convence lo de la magia oscura, y los sacrificios están como turbios. Todos pensamos eso con cada una de las acciones de Melisandre. Sacrifiquemos a quien sea. Total, el Señor de la Luz lo quiere. Obviamente tenían ideas muy extremas. Eso, tarde o temprano, alguno de los dos lo iba a pagar. De hacerlo, la habría echado al mar antes de que pusiera un pie en Dragonstone. No soy su enemiga. Usted es mi enemiga. Teniendo una guerra fría entre ambos. Stannis arma una flota épica para lanzarse contra el desembarco del rey, y Davos, como futura mano del rey, va de primero junto con su hijo, hasta que Tyrion Lannister activa la trampa de fuego valirio y revienta casi toda la flota. ¡Boom! Cebolla asada, marineros prendidos como antorcha, y Davos huérfilo. Y así es como se le llama a los padres que pierden a sus hijos, un desastre que provocó que Davos se quedara sin hijo. Davos sobrevive, de puro milagro, tragedia total, pero el tipo es duro y no se quiebra, más leal que un perro japonés. Majestad. Escuché que moriste. Encontrando la manera de volver con su rey y apareciendo ante él. Solo queda un líder confiable en Westeros. Stannis. Stannis, tras su derrota, medio deprimido, decide nombrar a Davos como su mano. No hay duda, si alguien va a decirle las verdades es Davos. Él no se calla nada, incluido el eterno dilema de la Guerra Fría. La magia de la Mujer Roja es real. Sus visiones y profecías tal vez también. Pero nunca he sabido que visiones y profecías ganen una guerra. Especialmente cuando Melisandre mete el ojo en Gendry. Y algo más, el bastardo de Robert Baratheon, que quiere sacrificar cual pollo de carnicería. Davos no le cuadra eso y libera al pobre chamo. ¿Por qué haces esto? Porque es lo correcto. Y porque aprendo muy lento. Claro, Stannis lo encierra de enfado. Estuvo a esto de acabar con su vida, pero Melisandre ve algo en las llamas y le dice a Stannis: no lo mates, nos va a hacer falta. Y ahí te das cuenta que Melisandre no es asesina, solo mata de forma muy aleatoria. Este es un pequeño ejemplo de las constantes diferencias que viven ella y Davos. Él, un hombre pro vida, ella, una mujer fan de los sacrificios, creyendo fielmente que Stannis debe coronarse como el rey de los 7 reinos, y ese deseo es lo único que los une. Stannis se pone la meta de ir al norte, luchar contra los salvajes y de paso reclamar Winterfell a manos de Ross y Ramsay Bolton. Davos, a regañadientes, deberá regresar a Castle Black, ya que Stannis lo mandó como un niño a hacer un mandado, como a distraerse para que no le impidiera el sacrificio más doloroso de todos, el que involucra a Shireen Baratheon, la primogénita de Stannis, esta niña muy culta que enseñó a leer a Davos mientras él estaba en prisión por su desobediencia. No leerás bien si mueves los labios, así lo hacen los niños. Ambos personajes crean un lazo efectivo enorme. Ella ve en Davos una persona que no le importa la rara enfermedad que tiene en la piel, y él ve en ella quizás la hija que nunca tuvo. Supongo que cuando trabajas para el Banco de Hierro de Bravos y cada una de tus barcazas cuesta más que medio reino, tiendes a no preocuparte mucho por esa distinción. Ironía de la vida, aprendiendo a leer, Davos entiende que a través del Banco del Hierro puede conseguir el suficiente capital para combatir a los salvajes y a los Bolton. Es un comandante que se ha probado en batalla. Y no solo habla de pagar las deudas, lo cumple. Por cierto, esos dedos cortados en la mano de Davos fueron responsabilidad del mismísimo Stannis, quien, como castigo por robar cebollas, lo castigó de esa manera. Todo esto no lo vimos en la televisión, pero sí lo puedes encontrar en los libros. Su hija y su mano serán quienes lo ayudan en su campaña por el trono de hierro. A cambio, él les pagará de la peor manera. Y cuando Melisandre le convence de que queme a su propia hija, él lo acepta. Y sin Davos presente, ni su propia madre podrá impedir semejante barbarie.
Después de semejante atrocidad, el ejército de Stannis se desmorona y el tipo muere. Luego de la batalla contra Ramsay Bolton, Davos, con el corazón hecho triza y muy lejos de su amado Stannis, termina cerca del resucitado Jon Snow, un hombre al que sí le importa proteger el reino entero y comparte como nadie en los valores de Davos. Todos esos salvajes hijos de perra lo eligieron como su líder, porque ellos creen en él. Sir Davos se convierte en la voz de la cordura, convirtiéndose, sin querer queriendo y sin proponérselo, en la mano de Jon Snow. Davos no es un rey, ni un señor feudal, ni tiene dragones, ni es un gran espadachín legendario, pero es uno de los hombres más decentes de esta historia. Un ex contrabandista que te dirá en tu cara que estás haciendo el imbécil, aunque sea su rey. Tendrá la posibilidad de saldar cuentas con su archirrival, Melisandre, quien luego de que por fin da con la tecla para ayudar a los humanos en la gran batalla de los caminantes, Davos será la última persona quien la vea con vida hasta desaparecer. En el final de su historia, dentro de Game of Thrones, tendrá un puesto dentro del nuevo Consejo del Rey, Bran el Roto, ganándose esta posición gracias a nobleza en un mundo cruel. Davos salva vidas, protege inocentes, se niega a derramar sangre por rituales que ni entiende ni aprueba. Lealtad pero no ciega. Sigue a Stannis hasta donde puede, pero no traga con los sacrificios de niños ni brujerías macabras. Humildad en su máximo esplendor. Si no hacemos a un lado las enemistades y nos unimos, moriremos. Y no importará el esqueleto de quien esté sentado en el trono de hierro.